Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestro tercer episodio del podcast El Notario en la Sociedad con nuestro amigo Jesús Solórzano, nuestro secretario del Consejo. Hoy con un gran invitado, ¿no, amigo? No, sí, gran invitado. Muchas gracias, Javier. Bueno, nos vamos a tener en esta tercer episodio al maestro, doctor en Derecho, Juan Antonio Magaña de la Mora, quien además de haber sido juez, magistrado, presidente del tribunal, procurador de justicia del Estado, candidato a gobernador y actual diputado aquí por el Estado de Michoacán, pues para que nos platique sus anécdotas, su caminar en esta ardua tarea tanto judicial como política, legislativa. Pues estoy muy emocionado, estimado Javier, con esta nueva enmienda que nos da por parte del Consejo. Se te ve. La verdad es que nuestra presidenta Isania creo que nos propuso un gran perfil y todo el Consejo, y pues vamos a entrevistarlo, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Javier Mora. Estamos en el tercer episodio del podcast El Notario en la Sociedad. A nombre de nuestra presidenta del Colegio de Notarios, Isania Solórzano, y el Consejo Directivo, hoy estamos en un capítulo muy interesante. Como siempre, me acompaña mi secretario del Consejo y amigo Jesús Solórzano. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, muchas gracias, Javier. Pues un gusto aquí con este super personaje que la verdad me da mucho orgullo presentar. Estoy muy orgulloso que esté aquí con nosotros. Fue mi maestro también en esta materia tan difícil que fue la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y aparte pues toda la carrera profesional que desarrollar en el ambiente jurídico pues no es fácil. Ya nos platicará él cuáles fueron sus inicios. Obviamente yo lo conozco desde que estaba de juez, ya aquí en Morelia. Yo creo que a lo mejor fue poco porque luego ya lo vi de magistrado, ¿sí? Entonces, pues me ha tocado ahí andar yo en el litigio, él en la cuestión de la decisión judicial, su carrera después como procurador, regresar a la magistratura para estar como presidente del tribunal, una trayectoria pues de mucho reconocimiento. La verdad, yo estoy muy halagado de estar con él ahorita, de que haya sido mi maestro. Aprendí muy buenas cosas de él, sigo aprendiendo. Y ahora actualmente con esta nueva faceta ya en la política, la verdad estoy impresionado, pero me gustaría que tú nos platicaras, estimado Juan Antonio, de cómo fue toda tu carrera desde que estudiaste. ¿Dónde naciste? Para que todo el mundo sepa, de dónde es el origen michoacano de nuestro maestro. Muchas gracias, amigo Jesús, amigo Javier. Saludo a la notaria Isania, presidenta del Colegio de Notarios, por esta oportunidad que nos da y este medio de comunicación que nos permite un acercamiento con toda la sociedad. Bueno, pues en principio comentarles que nací en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, un 1 de marzo, acaba de pasar hace 2 días mi cumpleaños. Y a los 2, 3 años de edad, derivado de que mi padre era médico y tenía que estudiar la especialidad que había escogido, traumatología y ortopedia, a esa edad de 3, 4 años nos fuimos a radicar a la Ciudad de México para que él estudiara en el Centro Médico Nacional. Allá permanecí por otros 2 años. Allá nace mi hermana en la Ciudad de México y pues seguramente que en ese espacio de los 2 años, por acuerdos o desacuerdos entre mis padres, se separaron y nos tocó regresarnos a mi madre, a mi hermana y a mí. Ya no a Apatzingán, sino a la ciudad de Uruapan, donde vivía mi familia materna. Okay. Y ahí hice todos mis estudios de primaria, secundaria, preparatoria. Y ahí sigue viviendo actualmente mi madre, aunque ahora ya viene con mucha frecuencia aquí a Morelia con mi hermana. Y pues se puede decir que realmente la mayor parte de mi vida la he radicado entre la ciudad de Uruapan y Morelia. Morelia me vine pues hasta que vine a estudiar la carrera de Derecho a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la generación 1981-1986. Entonces este es mi inicio, nazco en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, y me desarrollo ya los demás años a partir de mi primaria en Uruapan. Nada más desde estudiante, ¿quisiste ya iniciar en la judicatura o dónde te nació el gusto por iniciar? No, fíjate que es un tema que yo he hoy hablado y ratifico lo que tiene que ver con los destinos. En realidad, cuando yo estaba cursando el 6º de primaria, el profesor que me daba clases en una excursión
a Infiernillo. Fuimos a Infiernillo, donde estaba el gobernador del estado de Michoacán, que entonces parece que lo era el gobernador Carlos Torres Manso. Y como el niño que ve al bombero y dice, yo voy a ser bombero, yo dije, voy a ser gobernador de Michoacán en la primaria. Y así pasó mi secundaria, y así pasó mi preparatoria, diciendo, yo voy a participar en la política y seré gobernador de Michoacán. Y cuando ya nos tenemos que venir aquí a estudiar la facultad de Derecho, me vengo con mi amigo de la escuela, con mi vecino, que era hijo de abogados. Mando saludos si nos ve a mi amigo magistrado federal Guillermo Esparza Alfaro, ¿verdad? Su padre y sus tíos abogados. Entonces nos venimos, los dos éramos roomie uno del otro. Y él con esta ya sapiencia, vamos a decir así, de lo que era la abogacía, yo no mucho, lo recomiendan o hablan para que lo pudieran recibir para ser meritorio en un juzgado, en el juzgado tercero de lo civil. Entonces, el responsable lo era el licenciado Carlos Arroyo Carrillo. Y pues le da oportunidad a Memo, a quien yo acompañé, a que hablara con el juez, y enterándome yo de qué se trataba esto, pues también pedí una oportunidad para mí, cosa que no sucedió porque en aquel viejo edificio del centro todo estaba saturado. Y con mucha claridad me dijo el juez, oye, pues esperarás porque hay mucha gente. Salí de aquel local del juzgado tercero y me encontré a un amigo platicando con el entonces juez segundo de lo civil, que lo era un compañero de ustedes, en paz descanse, el licenciado Alfredo Osegueda Villanueva. Alfredo, claro. Sí, Y mi maestro. le dijeron al licenciado Alfredo, ¿por qué no lo recibes tú? Y me dijo, sí, ¿en qué año vas para ver qué te voy a poner a hacer? Y yo le dije, es que todavía no entro ni a la escuela, nos habíamos venido a inscribir. Digo, pues quédate allí con el intendente para ver en qué le ayudas. Y empecé, pues como todos en aquel entonces empezábamos, ayudándole al intendente desde en sus quehaceres en el local del juzgado hasta coser expedientes, sacar fotocopias. Y ahí me di cuenta que podía yo buscar una oportunidad para poder generar un ingreso que ayudara a mi madre en los gastos. Y empecé a hacer suplencias ahí en el juzgado segundo de lo civil, desde archivista, mecanógrafo. Finalmente tuve la oportunidad de ser actuario, después secretario. Y ahí paramos. Y ahí paramos, ¿no? La verdad es que es un contexto que hay que ponerle muy interesante a la sociedad que nos ve, a nuestra audiencia. Hoy estamos hablando con Juan Antonio, que es diputado actualmente, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, pero en esa misma trayectoria, ya lo describió bien cómo empezó, pero llegó a presidir el Supremo Tribunal de Justicia, llegó a ser procurador del Estado, que esto es algo raro de encontrar. Podemos encontrar perfiles muy especializados en un área, pero no en tantas áreas tan distintas. Ahora que le tocó ser diputado, le tocó ser juzgado en sus juicios de impugnación. Entonces, todo ese tema es algo muy interesante. Y en toda esta trayectoria, yo sé que tendríamos que hablar 3 semanas para que nos platicaras muchos detalles, pero en tu experiencia, presidente del tribunal, la procuraduría y hoy el Congreso, ¿qué puedes aportar a la sociedad porque creo que algo que vale mucho la pena, y lo decíamos con Jesús antes de entrar al programa contigo, es el tema del mérito, ¿no? O sea, que desde abajo, como lo veníamos platicando ahorita, y es una historia de éxito de sí se puede. Entonces creo que vale mucho la pena poner este contexto y que nos platiques lo que no se ve, que se pueda platicar, ¿no? Pues lo primero que les digo a todos quienes nos están viendo es que efectivamente sí se puede. Cuando uno se plantea una cuestión y lucha por ello y se disciplina por ello, sí se puede. Y en ese sentido me he planteado objetivos. Decía que primero me había gustado el tema de la política, el destino me quitó de ese camino para irme por la carrera judicial, porque era donde yo encontraba un ingreso económico. Y el haber empezado desde meritorio, haber sido presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, pero no solamente presidente del tribunal, sino con este carácter,
haber podido ser el vicepresidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, donde ya se pueden delinear incluso directrices de política judicial a nivel nacional. El contacto con otros personajes de la judicatura me ha dado la posibilidad de adquirir conocimientos y también aportar las inquietudes que uno mismo se ha planteado, que uno cree y está convencido que sirven para aportar para el progreso del estado de Michoacán. Entonces nos sirvió mucho en aquel entonces cuando era presidente. Además, no solo quedé como vicepresidente, pero yo pensaba que podía. Mi objetivo era ser el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales. Tú siempre vas a ganar. Y creía que tenía los argumentos. Fíjate, Javier y Jesús, que en su momento fui alguien que participó para organizar la primera asociación de jueces de Michoacán en el país. Muchos decían que era un sindicato, que era un tema político, que no lo era. Simplemente era una mutual, si se me permite la expresión, para hacer ahorros para cuando algún juez caía en desgracia. Me tocó como presidente de esta asociación ayudar a organizar 17 o 20 asociaciones más en distintos estados. A la postre, después de años, aquellos jueces con quienes compartimos esas experiencias fueron presidentes de tribunales en sus estados. Interesante. Cuando yo llego a ser presidente y existe la posibilidad de buscar la presidencia de la Comisión Nacional de Tribunales, llevaba argumentos con votos de muchos presidentes, pero además en Michoacán se tenía que reconocer y festejar los 200 años de la instauración del primer tribunal en Ario Rosales, y ese era mi mayor argumento, que si hacía 200 años se había instaurado el primer tribunal en Ario Rosales, Michoacán, pues entonces existía el dato de que a Michoacán le tocaba la presidencia de la Comisión Nacional de Tribunales. Cuestiones políticas entendibles de quien en ese momento era presidente del Tribunal Superior del Distrito Federal, entonces Distrito Federal, pues me hicieron entender que debería él llevar entonces esta responsabilidad y quedar yo en una vicepresidencia donde coadyuvaría con él pidiéndole solamente el apoyo para Ario Rosales, para esa organización, que fue un evento muy importante porque el secretario de la Defensa Nacional nos apoyó con un desfile militar para que los niños gozaran de ver a su ejército, a sus soldados, a la Fuerza Aérea sobrevolar Ario Rosales. Creo que fue muy importante y lo pudimos obtener. Entonces, pues no estuvimos en la presidencia por este motivo, pero me da satisfacción haber colaborado en la mesa directiva de la Comisión Nacional de Tribunales también. Qué bien, maestro. A ver, yo tengo ahí como que ahorita la situación de que me toca como litigante la implementación de un cambio en la cuestión judicial penal, una implementación de un nuevo sistema, de pasar de un inquisitorio a un acusatorio, y ahora ya como notario, ya alejada un poco tanto de la práctica directa en los tribunales, viene ahora el parteaguas de la reforma al Poder Judicial. Una reforma en donde el hecho de haber conocido desde el trabajo más sencillo en un juzgado a llegar hasta presidirlo, ahora que ya no va a ser a lo mejor ese requisito de tener ese camino caminado, sino tener a lo mejor la capacidad, ¿no?, demostrada con calificaciones, a lo mejor un tanto de experiencia, no sé, eso de las cartas de recomendación de los vecinos, y acceder vía como accede ahora un político a un cargo legislativo, vía la elección, ¿sí? ¿Qué futuros nos augura en la implementación de la justicia a través de este nuevo mecanismo? Todos tenemos que participar para que en esta reforma nos vaya bien a todos. Me preguntaban a mí en distintas etapas de este procedimiento o proceso de reforma qué pensaba yo de la reforma a la elección de jueces y magistrados, partiendo de que yo había estado por 43 años en el Poder Judicial. Y yo comentaba que siempre había que dar la oportunidad
a un cambio, entendiendo que el cambio tenía que ser positivo, que podría haber inquietudes sobre éxitos o no, según fuera la disposición de cada persona, pero que de entrada tendríamos que pensar positivamente, porque a mí en lo personal me tocó vivir y participar en distintas reformas del Poder Judicial. Desde la forma de designar magistrados, que era prácticamente una designación directa del Ejecutivo del Estado, luego aparecer en la ley la existencia de un padrón de aspirantes de los que querían ser magistrados y hacer listados de 200 aspirantes. Después la aparición de ternas, ¿verdad?, propuestas por el Ejecutivo, pero ya venían 3 donde el Poder Legislativo intervenía para poder llevar a cabo después de una entrevista o examen verbal, decía yo, ¿verdad?, de los participantes, hasta tocarme a participar en la reforma donde aparecía el Consejo del Poder Judicial. Un consejo que en su momento tampoco no fue bien visto por los magistrados de entonces, porque los argumentos de ellos eran que como otro consejo u otro cuerpo colegiado los iba a ir a revisar. Y yo decía, ¿y por qué no? Si los magistrados revisan a los jueces, ¿por qué no pueden ser revisados los magistrados? Aquello originó una pugna de, pues, hasta de sentimientos muy complicados. Algunos magistrados de entonces, cuando se discutía la reforma aquí en el Congreso, mandaron a sus empleados con cartulinas a oponerse. Entonces, esta reforma, pues, trata también de hacer un cambio de modelo, ¿verdad?, al sistema judicial, en perspectiva de lo que es el sistema de justicia penal acusatorio y oral. Yo tuve la oportunidad de ser capacitado en Chile, en Colombia, en Boston, con este tema de la implementación. Y en Boston me tocó estar en una escuela de cambio cultural, donde nos dijeron que el mayor problema para poder acceder de forma más rápida al éxito del nuevo sistema de justicia penal no era el aprender el nuevo texto de la ley o las prácticas, era el cambio cultural. Y que se requería capacitación e información a la sociedad. Yo aspiraría a que en esta reforma de elección el Estado mexicano haga lo necesario para ilustrar a la sociedad de cómo y por qué debe de votar, ¿verdad? Porque tenemos que enseñarles que no van a ser boletas como estamos acostumbrados en una elección donde hay partidos políticos, donde hay logotipos. Esto será de otra forma, con nombres y números en las boletas, y hay que decírselo a la gente, ¿no? Entonces yo creo que ahí está uno de los pilares necesarios para lograr que esto camine de la mejor forma. Creo que la intención de entrada de la reforma en este cambio es positiva. Cada 100 años se dice que hay un cambio de paradigma, ¿verdad? Entonces, hay que apoyar a que esto sea así, pero me parece que hay que utilizar todos los medios de comunicación, incluyendo en el que hoy estamos, para que ustedes también, en su responsabilidad, participen en ilustrar a la gente cómo debe ser esto. Entonces, yo creo que me ha tocado participar en varias reformas. Veremos esta cómo se desarrolla. No, sin duda muy interesante lo que nos platicas y tu historia es bastante reformadora. Hoy en este momento estamos aquí en la oficina de la mesa directiva que presides, pero estamos en un edificio muy bonito para la sociedad michoacana que es el Congreso del Estado. ¿Te parece que nos invites al salón de plenos y ahí continuamos la entrevista? Vamos al salón de plenos donde sesiona el pleno del Congreso del Estado. Ahí nos vemos ahorita. Síganos ahorita. Gracias.
Bueno, continuamos con nuestra entrevista. Estamos aquí en el Salón de Plenos del Congreso, donde lo preside nuestro amigo diputado, hoy es el presidente de la mesa directiva, como ya lo hemos dicho. Y bueno, tienes una experiencia vasta, como lo decíamos al principio, necesitaríamos 3, 4 episodios para hablar mucho de ti y de tu trayectoria con tantas reformas, con tantos temas interesantes. Pero en tantos puestos, tantos cargos que has tenido, quisiera preguntarte, ¿qué experiencia le quieres platicar a la audiencia y cuál ha sido tu experiencia con el gremio notarial? Buena, mala, ¿qué amigos tienes? ¿Qué anécdotas puedes recordar con el tema de los notarios? Bueno, en principio mi propósito siempre ha sido capacitarme y poder aportar los temas jurídicos a las actividades donde he realizado, porque estoy convencido que a través de garantizar una certeza jurídica a los ciudadanos, garantizamos una estabilidad. Si hay certeza jurídica en todo, pues casi hemos avanzado en muchas cosas. Y eso siempre en mis responsabilidades es donde he tratado de llevar estas actividades dando certeza jurídica a las cosas. Y evidentemente, pues desde meritorio me tocó empezar a tener contacto con el gremio notarial, porque en esta función de meritorio, a veces por instrucciones del secretario de Acuerdos, ve y lleva estos expedientes al notario tal cual, desde el notario 1, que era el licenciado Chávez, Daniel Chávez, todavía me acuerdo, Chávez, padre de nuestro amigo Hidalgo Chávez, era el notario público número 1, el notario Daniel Chávez Fraga, el notario Juan Cano, que eran los que teníamos ahí cerca, Alberto Cano, ¿verdad? También que teníamos ahí cerca, José Cortés, que también estaba cerca del viejo Palacio de Justicia, el notario padre, que ahora es también notario del Cacho Estrada, Jorge Humberto Estrada. El licenciado Aurelio Hurtado. Fueron los Aurelio, ¿verdad? Fueron el licenciado Velázquez, que también fue notario. Fueron los primeros contactos con estos notarios que yo empecé a tener en aquella época que yo era meritorio. Estoy hablando de 1981, ¿verdad? Y desde allí, pues nuestra vida ha sido siempre en constante conexión con las actividades jurisdiccionales y notariales, siempre muy bien atendido por todos los notarios, las notarias. He hecho muchos amigos, amigas como ustedes, que son mis amigos, y creo que eso ha sido lo más valioso en los distritos judiciales donde llegué a estar, pues siempre estar en contacto con los notarios, con el notario del pueblo en ese momento, donde inclusive éramos abonados para comer en varios distritos judiciales, y creo que ha sido muy positiva. Siempre me han abierto hoy en Morelia las puertas del Colegio de Notarios, incluso en mi gestión que llevé a cabo o en mi actividad en campaña a la gubernatura, fui muy bien recibido por el Colegio de Notarios aquí en Michoacán, con sede aquí en Morelia. Así es de que mis experiencias han sido positivas. No podría encontrar yo una experiencia negativa hasta hoy. Espero que no la haya. Debemos seguir así. Hay gracias, maestro. Experiencia con los notarios. Pero a mí me quedó muy grabado esta anécdota que nos platicaste, maestro Juan Antonio, de que fuiste por la escuela a Infiernillo, te encontraste a la figura del señor gobernador y dijiste, yo cuando acabe mis estudios o en unos años posteriores voy a ser gobernador del estado. Te candidateaste para ser gobernador por el Partido Verde, ¿sí? ¿Cuál fue como tu ánimo que dijiste, sí puedo ser gobernador, ya tengo la postulación, tengo los votos, tengo las posibilidades? ¿Cómo lo visualizaste en ese momento? Porque yo creo que esto no se ha acabado, puede todavía seguir caminando este objetivo que te fijaste desde niño, pues para lograrlo en unos años venideros. Sí, fíjate que estaba pendiente en mi vida este tema político, que era el que me había incentivado en mis primeros años de la carrera, pero que lo traía desde la primaria, esta cuestión. Al paso de los años, ya de muchos años, casi podría decir, para pensar ya en alcanzar la jubilación en el Poder Judicial, empecé a reflexionar qué era lo que seguía. Y al voltear hacia atrás cuáles eran mis pendientes, este era un gran pendiente, algo que
que necesitaba realizar las actividades políticas, porque fíjate que aunque no estaba en el tema político, Jesús Javier realizaba temas políticos. Por ejemplo, el organizar a los gremios de las asociaciones de jueces, pues es buscar el voto, la complacencia de tus pares, ¿no? Cuando me fui a estudiar el doctorado a España, a la Universidad Complutense, para hacer el doctorado, pues me tocó participar en una campaña para formar parte de la mesa directiva de la Asociación de Estudiantes Mexicanos en Europa, y eso es también andar buscando el voto. Cuando me tocó llevar a cabo coordinación de trabajos de procuradores, consensar con los procuradores, cuando fui, pues también son actividades políticas. Claro. Cuando me tocó ser el vicepresidente de la Comisión Nacional de Tribunales, buscar el voto de los pares también, son actividades políticas. Entonces, creo que ahí yo encontraba satisfacción a esa necesidad de mi actividad política. Así es que cuando ya vi que se acercaba 2 o 3 años para que yo me jubilara y se da la oportunidad, primero, de un inicial planteamiento de otro partido político para poder caminar en este tema de buscar la titularidad del Ejecutivo. Vinieron algunos amigos de México, de algún otro diverso partido político, y me dijeron, oye, tú has dicho siempre que querías ser gobernador de Michoacán. Les dije, sí. Me dice, pues este es el momento porque te vienen a proponer que lo seas el candidato. Y yo dije, sí, ¿y de qué partido son? Y una vez que me dijeron qué partido, le digo, bueno, pues no tienen ni registro, pero lo vamos a tener, cosa que fue cierto, ¿verdad? Ajá. Pero luego ya nos empataron ahí algunas cosas y llegado el momento, el diputado Ernesto Núñez seguramente se enteró de este tema como presidente del Partido Verde, me invitó a comer. Y de esa comida hizo el planteamiento en el momento que lo estimó pertinente, ¿verdad? Que ya llevábamos alguna plática y con aquella cosquilla, con aquella inquietud que tenía, ¿verdad? Pues yo creo que tardé segundos en contestarle que sí, ¿verdad? ¿Cuáles eran los argumentos que tenía para poder ser, primero, que desconocido yo no era? Claro. Al menos en ciertos círculos del Estado. Había yo recorrido varios distritos judiciales donde a la par de hacer mi trabajo como juez había conocido al empresario, al presidente del Club Rotario, al de Leones, al productor de fresa, al de papas, al de jitomates en distintas regiones. Y suponía yo que a ellos eran a los que yo me tenía que acercar, ¿no? Bajo otro argumento, la gente quería en su discurso ver a alguien diferente. Y en ese arranque de campaña lo único que era diferente era yo, ¿verdad? Porque yo no había participado yo en un evento de campaña. Entonces, ese se convirtió casi en mi eslogan y decía yo, hagamos las cosas diferentes con personas diferentes. Porque ¿qué pasa cuando las cosas las hace la misma gente? El resultado es el mismo. Así es. Caemos a lo mismo. Entonces yo decía, hagamos las cosas diferentes por personas diferentes. Y mira que de estar en el último lugar, llegamos a ponernos en el tercer lugar, ¿verdad? Con una votación Tuvimos alta. Con una muy alta votación. Sí. El partido pudo meter 2 plurinominales en ese momento, ¿verdad? Y creo que nos fue bien. Hubo, por supuesto, algunos planteamientos para que llegado el momento yo pudiera declinar por tal o cual participante. Sin embargo, yo les decía que si mi eslogan era que había que ser diferente, pues tenía que ser diferente y con qué cara iba yo a regresar al tribunal también con mis compañeros. Y regresé y reasumí la magistratura, ¿verdad? Y 2, 3 años después que cumplía los requisitos para jubilarme, planteé mi jubilación constitucional del tribunal y a la par, sin pensarlo, fueron cosas que se dieron. Nuevamente el presidente, a quien agradezco mucho, al presidente Ernesto Núñez, me dice, yo creo que tu trabajo fue bueno y el partido te quiere reconocer con una candidatura a la diputación. Súper bien.
Efectivamente iba en una posición plurinominal que, dadas las circunstancias hoy de reparto de diputaciones entre la paridad de género, acciones afirmativas, pues siempre me la pasé yo con inquietud de principio a fin. Algunos amigos expertos en esto me decían, no te preocupes, pero yo de todos modos me preocupaba, ¿verdad? Me inyectaban ánimo y había mucha injundia, no te preocupes, y las cosas llegaron. Sí. Y aquí estás. Me tocó tomar posesión, y no solo eso, sino que llegado el momento, en la toma de posesión, pues la votación en el Congreso se da para que me correspondiera a mí en este primer periodo ordinario de sesiones presidir la mesa directiva del Congreso del Estado, lo cual es una gran satisfacción, ya haber presidido dos poderes, y aunque no presidí el Ejecutivo, cuando menos sí fui titular de la Procuraduría General, que en su momento era un organismo del Poder Ejecutivo. Claro. Y está esa tarea pendiente de poderlo presidir. Y está esa tarea todavía pendiente, ¿verdad? La verdad es que ha sido un programa muy interesante, un episodio más. Tu experiencia es bastante enriquecedora. Ojalá se puedan motivar muchos escuchándola. Y nosotros cerramos nuestro programa siempre con una pregunta muy sencilla que ¿quién es Juan Antonio Magaña de la Mora, el humano? Juan Antonio Magaña de la Mora es un hombre de retos que no ve obstáculos, a veces indebidamente, porque a veces en la búsqueda de esos obstáculos también me toca darme tropezones y golpes. Pero lo que yo le tengo que decir a quienes nos ven, como lo dije al principio, es que sí se puede. Hay que proponérselo y las cosas se logran. Hay que decretarlo y luchar por lo que uno quiere. Y yo soy el mejor ejemplo de que las cosas se pueden. No solamente he estado en este tema que hoy hemos hablado de actividad profesional. Yo he sido una persona que he tenido distintas experiencias, desde la experiencia de haber trabajado dando bola a los zapatos, de haber andado vendiendo billetes de lotería. En la prepa participé de palomero en un circo que se presentaba en la prepa. Como regalo me dieron, al último, tener la experiencia de aventarme en el trapecio, a ver qué se sentía. Después me volví productor de eventos artísticos que también me gustan, ¿verdad? Entonces, he agarrado un poco de todo y siempre proponerme lograr lo que me propongo. Pongo la parte que me corresponde y el destino y ustedes harán la otra parte. Muy interesante. ¿Sí? No, pues muy agradecido, maestro, por compartir estas experiencias y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos acompañan. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas gracias.